Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo directo en el canal de YouTube, que también podéis seguir a través de otras redes sociales como Twitter o X, también Twitch o LinkedIn. En el directo de hoy vamos a hablar sobre un fenómeno de inversión, un fenómeno monetario, incluso podríamos decir, muy relevante durante los últimos días, y ha sido el hecho de que Bitcoin, este nuevo, cada vez menos nuevo, pero desde el punto de vista de la vida, del periodo de vida promedio de los activos tradicionales, este nuevo activo digital ha alcanzado el precio simbólico, pero muy llamativo, de $100.000. Cada unidad de Bitcoin tiene aproximadamente un precio de mercado, un valor en el mercado de $100.000. Es un precio que ya en sí mismo parece muy elevado, pero si tenemos en cuenta además que hace 7, 8, 9 años pues era 100 veces o más de 100 veces inferior, pues la trayectoria que ha seguido hasta la fecha casi exponencial Bitcoin, desde luego es muy llamativa. Y para reflexionar sobre todo esto, sobre por qué Bitcoin ha alcanzado estos niveles de precios, cuáles pueden ser sus perspectivas de futuro, cuáles son las utilidades que tiene y que puede llegar a tener Bitcoin, en el sentido de que no sea una mera burbuja de precios que se autoalimente, sino que realmente desempeña algún tipo de función patrimonial para los inversores, pues vamos a hablar con tres personas metidas muy de lleno en el mundo de Bitcoin o en el mundo de la gestión patrimonial. En primer lugar, las tres han pasado ya por este canal, pero no las habíamos reunido en ningún directo hasta ahora. En primer lugar, Alberto Mera. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por invitarme, siempre un placer. Alberto es una persona que tiene mucha exposición también de generación diaria de contenido audiovisual para redes sociales y para YouTube, especializadamente sobre el tema de Bitcoin. O sea que si os interesa profundizar en el seguimiento diario, lo podéis seguir en redes. En segundo lugar tenemos a Álvaro de María, pues autor del libro La filosofía de Bitcoin, uno de los bitcoiners más afamados de España, también director del posgrado de Bitcoin en la Universidad de las Hespérides y, pues un experto en el campo que siempre es un placer tener por aquí. Un placer estar de nuevo por aquí y saludos a todos los que veo por los comentarios, que hay muchos seguidores por ahí, así que bienvenidos todos. Y por último tenemos a Richard Gracia. ¿Qué tal? Buenas noches, que es el CEO de El Método Rico, que es una academia de formación financiera en un sentido más amplio, no únicamente de Bitcoin, sino de gestión patrimonial financiera para aprender no solo el ABC de las finanzas, sino también procedimientos y técnicas y conceptos y contenidos más avanzados de tipo intermedio para la administración financiera personal. Y claro, como la administración, gestión de Bitcoin, la incorporación de Bitcoin a las carteras patrimoniales, pues es desde luego un tema muy relevante que se tiene que plantear cualquier inversor, pues también lo hemos traído esta noche. ¿Qué tal, Richard? Hola, muy buenas. Juan Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Antes de empezar, Richard, si quieres comentarnos un poquito sobre el método Rico, que ya lo he introducido yo, pero por si quieres desarrollar y contextualizar el sentido que tiene, pues el estudio de las finanzas y del encaje que tiene Bitcoin en el estudio financiero, dínoslo y luego Genial. ya empezamos a analizar el caso más particular de Bitcoin. No, estupendo. Pues a ver, como sabéis, las finanzas personales y la educación financiera, todos creo que estamos de acuerdo en que es algo clave y fundamental, ¿no? Nosotros nos dimos cuenta cuando sacamos el libro del mismo nombre, El Método Rico, y la gente nos empezó a pedir ayuda, que de hecho al principio no teníamos más que el libro, no había academia. Y a partir de esa cantidad tan importante que recibimos de gente pidiendo formación, pidiendo asesoramiento, pidiendo ayuda, ¿no? Para decir, oye, quiero aprender a hacer esto mejor, pues montamos la academia. Y ahora justamente, pues como tú hubieras dicho, lo que ayudamos es a la gente a crear esa estrategia de inversión, ¿no? A entender, oye, cuáles son los diferentes tipos de activos, para qué son, para qué sirven, y entre ellos, pues Bitcoin es uno de ellos que ha ido cogiendo cada vez más relevancia y que hoy en día yo creo que casi todo el mundo al menos se plantea el si debería o no tenerlo en la cartera, cuando no, por supuesto, ya lo tiene, ¿no? Porque ya hay mucha gente que lo tiene. Pero bueno, entonces, pues hoy vamos a hablar también, como tú hubieras dicho, pues de Bitcoin y de la importancia que tiene pues en las finanzas de cada persona hoy en día totalmente.
Fantástico. Si queréis obtener más información sobre la Academia del Método Rico, que os ayudará no solo a aprender, sino también a planificar vuestras finanzas personales, la podéis obtener pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción del vídeo o en el comentario destacado. Y también podéis seguir a Richard en sus redes sociales. Por ejemplo, es muy activo en Instagram, también en YouTube. Y bueno, pues allí encontraréis más información y formación sobre finanzas personales. Empecemos a hablar específicamente sobre Bitcoin. A ver, el motivo que nos reúne aquí es que ha superado los $100.000 por unidad. Al final, ¿cuán relevante es esto más allá de lo simbólico, ¿no? Porque ¿qué importancia tiene que sean 100.000, 99, 101, 92? Entonces, ¿es un dato meramente anecdótico o al final si lo contextualizas en la historia, en el desarrollo de Bitcoin, pues ya empieza o continúa, se consolida como algo notable y en expansión continuada? No sé, ¿cuál es vuestra perspectiva sobre esto? Bueno, yo diría que si nos fijamos en lo que ha ocurrido, colado yo, pero vamos, luego vosotros dad vuestra opinión. Si vemos lo que ha ocurrido cada vez que ha tocado números redondos como los 100, los 1000, los 10.000, los ahora 100.000, siempre es un momento muy volátil porque la gente, esto es una cosa más técnica, más de análisis técnico, la gente se fija unos niveles y se fija unos esquemas en su cabeza y los números redondos siempre son algunos que, digamos, captan la atención y muchas veces cuando el precio está cerca tiende a ser un imán que atrae el precio allí y luego una vez que llega allí tiende un poco a ser muy volátil, que es justo lo que hemos visto en la última semana, que ha tocado los 100.000 y luego ha subido mucho, ha bajado mucho y se puede esperar este tipo de volatilidad en estos momentos, que no es que tenga una, como tú dices, no tiene realmente mayor relevancia que sean 100.000 o sean 90.000 o 110.000, pero es verdad que la gente sí que se fija en estos números más redondos. Yo sí que destacaría que de alguna manera, primero era una barrera psicológica importante, ¿no? O sea, muchos dentro de la comunidad de Bitcoin pues teníamos ojos láser o tenemos todavía ojos láser, ¿no? Que en referencia a superar ese precio de los 100.000, ¿no? Y era una barrera psicológica pues muy fuerte, ¿no? Porque muchos pensaban que era imposible que el mercado valorase esto por esos importes, ¿no? Muchos economistas que decían esto es una burbuja, el valor fundamental es cero, esto no vale para nada, son los tulipanes, son este tipo de cosas, ¿no? Entonces, el mercado de alguna manera está haciendo los deberes con Bitcoin, ¿no? Ya le da 2 trillones de capitalización, más valor que el mercado de la plata cotizada, ¿no? Entonces, ya estamos dándonos cuenta de que aquí empieza a haber un estudio importante por parte de los agentes económicos respecto de que si no solo los agentes económicos privados, sino también los agentes estatales, ¿no? Entonces, yo creo que ya está tomando una relevancia muy grande Bitcoin. Y a pesar de que apenas, yo no diría ni que el 0,01% de la población mundial entiende un poquito de Bitcoin. Y sin embargo estamos hablando de que ya ha alcanzado los 2 trillones, ¿no? Algo que al oro le ha costado 5.000 años. Entonces, ¿qué hay aquí? ¿Qué es tan grande? Para que sin entenderlo del todo ya tenga este tipo de valoraciones y este tipo de relevancia geopolítica incluso. Ahí respecto a eso también por añadir, ¿no? Yo creo que hay una cosa que también es muy importante con este número redondo, que no ha pasado a lo mejor con otros, que ya estamos alcanzando cifras que para la gente psicológicamente es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de 1.000 o de 100 o tal, incluso 10.000, es alto, pero no es tan alto. Pero 100.000 ya la gente lo compara con un piso, con un coche o con un tal, y ya es como una valoración mental que hace la gente de cómo puede ser que esto valga más que mi coche o tanto como alguna casa, ¿no? Y desde luego, como bien decías, Alberto, bueno, aunque no tenga ninguna relevancia más el 100.000 que el 99.000 o el 101, sí que es verdad que a nivel técnico y a nivel psicológico, pues es innegable que esos números redondos funcionan, ¿no? Pues porque somos humanos y eso es así. Y en cuanto a la utilidad, ¿no? Porque Álvaro decía, bueno, el mercado ya le está dando a Bitcoin más valor que a toda la plata que hay minada sobre la Tierra, toda la plata que se ha extraído a lo largo de la historia, y el stock de plata que tenemos vale menos que todo el stock de Bitcoin actualmente existente. Pero a la plata a lo mejor le vemos una utilidad más palpable, más directa, más, aunque sea ornamental, ¿no? Es bonita verla, o en partes bonitas, más bonito el oro, pero bueno, la plata también es bonita, es incluso útil como material para ciertos usos. Pero el típico argumento también nos lo encontramos en este caso a la contra en Bitcoin, ¿no? Bitcoin, ¿para qué sirve, no? Álvaro decía, se está viendo que hay algo ahí, que ¿cómo puede ser que valga más que la plata? ¿Qué hay detrás?
y algunos dicen que detrás no hay nada, que es humo, que es todo una burbuja especulativa. Entonces, ¿qué creéis que hay detrás de Bitcoin para que todas las unidades de Bitcoin valgan más que toda la plata que hay en el mundo? Pues aquí te robo el turno de palabra, Alberto. Lo siento, te aguantas. Yo creo que buena parte del mercado se ha dado cuenta de dos propuestas de valor esenciales, ¿no? Durante mucho tiempo la retórica de que Bitcoin era una alternativa al dinero fiat era hegemónica y entonces eso lo hacía pues menos valioso, ¿no? Porque por su volatilidad pues genera bastante incertidumbre sobre eso. Pero cada vez más se consolida como una propiedad absoluta. Entonces, un sector muy importante de la población empieza a atesorarlo en autocustodia de tal manera que demandan esto y lo retiran completamente del mercado para atesorarlo, incluso para transmitirlo intergeneracionalmente, ¿no? Es decir, yo me dedico todos los días a dar formaciones en este sentido y los planes de herencia es una de las cosas que más preocupan, ¿no? Es cómo transmito yo esto a mis hijos si me pasa un accidente o cualquier cosa de este estilo. Estamos hablando de que la gente lo ve como un medio de transferencia de riqueza intergeneracional, ¿no? Con unas ventajas gigantescas frente a otros activos. Pero la gran propuesta económica, en el sentido de lo que más valor le aporta a Bitcoin en cuanto a precio, ¿no? Yo creo que es la posibilidad de aparcar riqueza, ¿no? Bitcoin reduce enormemente los costes de transacción en el sentido de Ronald Coase para transmitir riqueza a lo largo del tiempo. Y claro, ¿cuáles son los activos que utilizamos para eso? Pues los bienes inmuebles, la deuda pública a largo plazo, las acciones de empresas consolidadas, los fondos de inversión, un montón de vehículos, el oro, la plata, un montón de vehículos que, oye, con que Bitcoin ocupe un porcentaje de eso, estamos hablando de un activo que va a valer una burrada, ¿no? Una auténtica burrada, que en 15 años ha superado la plata. O sea, es que aquí hay una propuesta de valor para transmitir riqueza gigantesca, ¿no? Y yo creo que eso es lo que están empezando a ver algunos agentes económicos, ¿no? Y cuando digo algunos, es algunos, porque en realidad son muy pocos, ¿no? Yo creo que hay muy poquitos fondos de inversión que están invertidos en Bitcoin. Creo que hay muy poquita gente, yo creo que hay mucho más retail que inversores institucionales, ¿no? Y de estados ya ni te cuento, ¿no? Yo creo que hay muy poquitos estados que tengan Bitcoin. Pero bueno, No, dale. No, quiero decir que la adopción está siendo tremendamente rápida, como tú bien has dicho. Y respecto a lo que decías, Juan, el tema, por ejemplo, es que sí, la plata, nosotros yo creo que la diferencia está en que la mayoría de la gente entiende, oye, para orfebrería, para industria, para unas aplicaciones prácticas, pero es que al final, para mí, cuando hablamos de este tipo de materiales, ¿no? De activos, en este caso suelen tener dos componentes. El componente más práctico, que en muchos casos no justificaría el precio del oro o el precio de la plata si solo se utilizase como una parte industrial, y luego está el valor que por consenso le hemos dado todos, ¿vale? De decir, no, es que este es una reserva de valor, esto es un tal, y entonces por eso el oro es tan tremendamente valioso, ¿no? Pues con el Bitcoin le pasa lo mismo. Y a partir de ahí, a partir de ese consenso en el que ahora ya todo el mundo, o casi todo el mundo, ya se está metiendo Estados Unidos, está El Salvador hace unos años, Brasil, ya esto es imparable prácticamente, ¿no? Ahora que tenemos ese consenso, entonces sí que el oro, el Bitcoin gana las mismas utilidades que puede tener el oro a la hora de decir, oye, pues voy a utilizarlo como colateral y voy a pedir un préstamo. Eso, por ejemplo, lo puedes hacer incluso más cómodamente hoy en día con Bitcoin que lo puedas hacer con la plata o con el oro, porque es más cómodo de transportar, tiene una serie de ventajas, ¿no? Pero para mí todo parte de ese consenso, de decir, oye, todos estamos de acuerdo en que esto funciona como reserva de valor o que tiene un valor más allá de su mera aplicación práctica, ¿no? Que es lo que hemos acordado en otros materiales. Vamos, que si dividiéramos, ¿no?, la demanda de oro en demanda no monetaria, por decirlo de alguna manera, y demanda monetaria, si le quitáramos al oro la demanda monetaria, valdría muchísimo menos de lo que vale hoy. Por tanto, el grueso del valor del oro, como dice Richard, es la demanda monetaria. Y en el caso de Bitcoin, pues todo su valor es monetaria en un sentido muy amplio. Y también para, como decía Álvaro, aparcar y transportar valor en el tiempo, que eso también lo podemos considerar función monetaria. Pero Alberto, o Álvaro, ¿no? Me da igual, pero como Alberto se ha quedado con las ganas de hablar, Álvaro decía, Bitcoin reduce mucho los costes de transacción de transportar riqueza en el tiempo, ¿no? De aparcar y trasladar riqueza en el tiempo. ¿Por qué lo reduce? ¿En qué sentido lo reduce más que tener oro, por ejemplo, o que tener deuda pública, o que tener, no sé, un inmueble en una zona premium de una ciudad? Sí, a ver, habría que
pensar aquí ahora en los costes que tienen estos activos y compararlos con los que puede tener Bitcoin. Y al final se puede ver de dos maneras. La manera que más me gusta verlo a mí en comparación es compararlo con otros activos, ¿no? En este caso, por ejemplo, con el coste que puede tener almacenar oro, el coste que puede tener inmuebles. Y esto, si lo miras en el largo plazo, o el coste que puede tener, no sé, tener acciones o tener otras divisas, esto en el largo plazo es un coste muy importante. Incluso en el caso del oro, que puede tener una inflación de entre el 1,5% y el 2%, en el largo plazo, en lo que a ti te respecta guardar tu riqueza para los próximos 50 años, es un valor importante. Lo que se está perdiendo simplemente en inflación. En el caso de Bitcoin, en este ciclo, tiene una inflación del 0,7%, mientras que el oro ya está en un 1,5%. Después del siguiente ciclo será la mitad de eso. O sea que lo que estamos viendo es un activo que en este sentido tiene unos costes de atesoramiento mucho menores que los que pueden tener otros activos, simplemente si nos fijamos en que inmuebles se pueden crear más, que oros hay inflación, que acciones se pueden crear más y que el dinero fiat claramente se crea más. Entonces, en ese sentido, ya estás comparándolo con otros activos que tienen un coste de atesoramiento que te implica tener que hacer frente a esa inflación y también a unos impuestos que en según qué casos no vas a poder quitarte. Si son inmuebles y estás en Madrid, por ejemplo, te vas a comer lo que te pongan en Madrid, no te puedes ir a la casa a El Salvador y tratar de que allí te cueste menos dinero, o a Andorra. En Andorra, sobre todo, no queda sitio para una casa. Pero si haces eso, vas a tener que pagar los impuestos, lo que es un coste añadido. Y luego, además, está el coste más típicamente comentado, ¿no?, al respecto de Bitcoin, que es que la custodia es muy barata. Custodiar Bitcoin desde 1 hasta miles de millones puede costar 150 euros, pero bueno, si siendo más realistas, cuando tienes bastante dinero en Bitcoin, te puede costar un 0,1% quizás al año custodiar esto de manera segura. O sea, por ejemplo, Sailor o los ETFs de Bitcoin que tienen mucho Bitcoin se gastan más o menos un 0,1 o 2% al año en una custodia profesional. Entonces, es un coste mucho mejor, mucho más asumible que el coste de guardar ese nivel de riqueza en otro activo. Ahora os preguntaré también por esa diferencia entre la custodia profesional y la custodia amateur, ¿no? En qué se diferencian y si realmente vale la pena o no vale la pena. Pero bueno, has dicho también un par de cosas que son interesantes, ¿no? La primera, que uno de los costes es la inflación de la oferta, ¿no? El incremento de la oferta y la dilución de valor. Ahí lo primero que os quería preguntar es, ¿realmente Bitcoin tiene inflación o tiene más bien deflación? Porque no tengo claro cuál es el saldo neto entre las unidades que se crean cada año y las unidades que se pierden irremediablemente cada año y, por tanto, desaparecen de la oferta monetaria para siempre. No sé si tenéis una... Bueno, yo diría inflación seguro, no solamente por la que se crea puramente en el activo en sí, sino que también se van a empezar a crear sustitutos de Bitcoin, Bitcoin papel, que va a inflar la oferta de Bitcoin. Esto es algo que ya ha ocurrido en el pasado con algunas bolsas que han tenido Bitcoin y que han emitido mucho más Bitcoin del Bitcoin que realmente tenían. También ocurre con... bueno, se puede hacer con las finanzas descentralizadas, el crear Bitcoin sintético. O sea, se puede crear emisión de Bitcoin que incremente la oferta de esta manera, igual que se puede crear sustitutos del dinero o sustitutos de otros activos que incrementan la oferta. Pero en cuanto a cuántos Bitcoin están realmente activos, Bitcoin puros, y cuántos Bitcoin se pierden, digamos, para siempre, no se puede saber porque... Cualquier día se activa una dirección que parecía dormida durante los últimos 5 años. De hecho, últimamente está pasando mucho. A la llegada a los 100.000, mucho. Ha ocurrido que un par de días o 3 se han activado direcciones que igual llevaban 9 años dormidas y siempre salta la noticia de, mira, esta dirección que lleva atesorando 800 Bitcoin desde 2010 ha movido Bitcoin, ¿no? Entonces, no se sabe dentro de lo que está dormido cuánto va a dejar de estarlo en cualquier momento porque cualquiera podría hacerlo. Y luego la otra cuestión es, has mencionado una serie de costes de transacción o de atesoramiento que minimiza Bitcoin, pero también en cierto modo minimiza no solo la confiscación que más o menos sabemos cierta, ¿no?, de los impuestos que nos van a cobrar, etcétera, sino también la confiscación, el riesgo de confiscación potencial que experimenta cualquier otro activo y que Bitcoin... Bueno, algunos dicen que es inconfiscable, yo no diría tanto que es inconfiscable porque si te llegan a torturar y revelar las claves, por ejemplo, pues ya te lo están confiscando, pero desde luego el coste de confiscar Bitcoin, si uno hace, como suele decir Álvaro, bien los deberes, se incrementa mucho para el confiscador, ¿no? Y eso también es una ventaja, desde luego, para el propietario. Sí, voy a dejar, Álvaro.
Sin lugar a dudas, ¿no? Se puede decir que Bitcoin es difícil de confiscar, ¿no? Es necesario decir que es inconfiscable, pero efectivamente, imaginemos, ¿no?, que 5 millones de ciudadanos aprenden a hacer una autocustodia con privacidad. Para empezar, es que tiene una propiedad secreta. Es que, ¿qué tipo de extorsión te pueden hacer si tienes una propiedad secreta? Pues es muy complicado, ¿no? Luego los que sí que han comprado identificados en exchange, pasando todo el proceso de KYC, pues eso sí pueden tener más riesgo de extorsión física o ese tipo de cosas, ¿no? Pues yo creo que es muy importante hacer bien toda esa parte de autocustodia y privacidad, ¿no? Y aquí enlazo un poco también con la pregunta que comentabas antes respecto a la autocustodia y a la custodia profesional. No podemos No olvidar lo he que... llegado a preguntar, pero Bueno, pero se ha planteado, ¿no? Se ha planteado. he dicho, lo plantearé más tarde, pero bueno, si quieres, lánzate. Sí. Pero la atacamos, ¿no? Yo creo que Bitcoin tiene esas propuestas de valor que son apasionantes, ¿no? Pues tener una propiedad absoluta, incensurable, una mochilita por la que puedes salir por patas en cualquier momento, porque al final lo característico de Bitcoin es que redefine el derecho de propiedad, te da una propiedad absoluta sobre un activo porque lo hace depender solo del conocimiento. Y al depender solo del conocimiento, pues que puedes cruzar fronteras con tu riqueza sin problemas, ¿no? Entonces yo creo que aquí lo importante es eso, si entiendes esa propuesta de valor, es muy importante para la autocustodia la privacidad. Es decir, yo no recomiendo hacer autocustodia de fondos comprados en exchange o cosas de ese estilo, porque al final puedes tener un riesgo pues tanto de ataques físicos, de phishing, de problemas, de estar comprometido, o incluso de extorsión estatal llegado el momento, ¿no? Ahora, para cantidades grandes, pues Por cierto, tampoco... Álvaro, Sí. antes de seguir, vamos, estrené hace poco los podcasts en el canal y la primera entrevista se la hice a Manuel Polavieja y él comentaba en el podcast que él, no sé si es verdad o no, porque a lo mejor es una estrategia pero que él no tiene Bitcoin o desde luego no autocustodia Bitcoin porque como tiene exposición pública, claro, si los demás creen o temen o sospechan que Manuel tiene Bitcoin, pues en autocustodia pues podrían entrar en su casa, asaltarle, torturarle, amenazarle con, no sé. Entonces, ¿qué se puede hacer para las personas que tenemos una exposición pública y nos pudiese gustar llegar a tener Bitcoin? Hay alguna, decías, combinar privacidad con autocustodia, claro, pero al final, si tú sugieres que tienes Bitcoin porque estás todo el día hablando sobre Bitcoin y que es un activo maravilloso, pues ya pueden sospechar que lo tienes, ¿no? Claro, sin lugar a dudas, ¿no? Entonces, aquí hay varias estrategias, ¿no? Son estrategias personalizadas para cada persona que hay que afrontar. Pero claro, no hay que olvidar que es un activo al portador, ¿no? Es que quiere decir, si tú eres un fanático del oro y te pasas el día enseñando monedas de oro y tienes una colección de monedas de oro en tu casa, pues claro, es que es un activo al portador, es que entrar en tu casa y desaparece. Y eso se funde y seguirle el rastro a eso es complicado, ¿no? Se puede, pero es complicado. Pues con Bitcoin pasa lo mismo, es un activo al portador, ¿no? Entonces la privacidad es esencial y después están los custodios profesionales. A mí no me gusta la parte intermedia, ¿no? Demasiado, que es la de comprar en el exchange o dejarlo en el exchange o comprar en el exchange y llevártelo a autocustodia. Pero yo creo que la parte importante es esa, es entender que es un activo al portador y, oye, si quieres invertir 15 millones de euros en Bitcoin, pues que no lo vas a poder tener en autocustodia. Es que vas a tener que buscar un custodio profesional y además te recomiendo uno bueno. Vete a busca uno de calidad, ¿no? ¿Y en qué consisten los custodios profesionales? Pues al final, como Bitcoin solo depende de claves, pues lo que tienen que gestionar son claves, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay muchas empresas que ya están acostumbradas a hacer custodia física de activos, ¿no? Que básicamente lo que conocen son los riesgos de la custodia de activos al portador. Entonces, simplemente han mejorado determinados aspectos o determinadas partes de estos sistemas de custodia digitales, pero conociendo muy bien los riesgos, ¿no? Y entonces yo creo que aquí es fundamental que, pues eso, buscar este tipo de custodios bien institucionalizados y sobre todo a mí me gusta mucho, por ejemplo, los que tienen Bitcoin fuera de balance, ¿no? Que sigue siendo tuyo, aunque quiebre la institución, pues no tiene ningún tipo de problema, ¿no? Empieza a ver también que a mí esos me gustan especialmente los que crean monederos multifirma, ya sea en los cuales tú tienes las firmas o todas las firmas las tienen otros terceros. En este caso no estás contratando a una institución únicamente, sino que estás contratando a 3 o a 5 que se dedican profesionalmente a la custodia de Bitcoin y entre ellos crean un monedero multifirma en el que hace falta que varias de estas empresas se pongan de acuerdo para mover ese Bitcoin. Entonces, lo que es interesante de esto para la persona que, como comentaba Álvaro, no que puede darse el caso, sobre todo ahora que Bitcoin llega a unos niveles que, yo que sé, pues cualquier persona que compró un Bitcoin hace 7 años, pues de repente tiene 100.000 euros en casa y puede pensar, oye, ¿qué hago con esto, no aquí? Pues
estos sistemas existen que te hacen, te permiten contratar una multifirma en la cual tú no eres parte. Puedes contratar una en la que tú eres parte y tú tienes una de las firmas y luego otras 2 empresas o una empresa profesional tiene el resto de firmas. Y lo interesante de esto, como digo, es que no estás dependiendo de un tercero solamente. Un tercero solamente puede quebrar, como dice Álvaro, si tiene su Bitcoin en balance, ha desaparecido, puede quebrar y no tener Bitcoin en balance y que tu Bitcoin esté a salvo, puede defraudarte y sería ese único el que te defrauda. O por eso digo que me gustan estos sistemas en los que son varios, porque entonces se tienen que poner de acuerdo 3 o menos empresas para, digamos, dilapidar su estrategia y su carrera profesional y todo para robarte el Bitcoin. Entonces, por eso me gustan, porque añaden un paso más de, digamos, de dificultad a la hora de... alguna de estas empresas pierde su firma y el resto pueden aún así sacar Bitcoin sin el concurso. Claro, bueno, tendrías que perder, por ejemplo, normalmente suelen ser sistemas de 2 de 3, entonces si se pierde una firma se recrea otro multifirma moviéndolo con las 2 que hacen falta, y si lo que tendría que pasar es que se perdiesen 2 firmas en el mismo momento, que es en 2 empresas en diferentes lugares, en diferentes sitios. Entonces, bueno, puede darse el caso, claro, pero también tienes que ponerlo en relativo a sí, claro, qué haces tú, claro. Si lo tienes tú, bueno, pues tú tienes otras maneras de hacerlo. Puedes hacerte tu multifirma contigo mismo. Hay mucha gente que hace esto y también puedes hacer un montón de cosas, ¿no? Como tener otros sistemas que te protejan, como el no tener Bitcoin nunca jamás, como es el caso de todos los que están aquí, o el, por ejemplo, tener monederos en los cuales pues tengas Bitcoin, pero no un Bitcoin que sea relevante para ti. Claro. Ahora iremos, porque hay algunas preguntas más sobre temas de autocustodia y también de, por ejemplo, Álvaro decía, a mí lo que no me gusta es comprarlo en un exchange y autocustodiar. Entonces también hay gente que dice, ¿por qué? ¿No? Pero antes de esto, desde una perspectiva de planificación financiera más amplia, porque claro, aquí parecería que estemos diciendo, no, Bitcoin es la leche y por tanto full Bitcoin. Bueno, eso desde una perspectiva de planificación financiera tampoco tiene sentido, ¿no? Salvo que uno quiera, bueno, tener una posición de mucha exposición a Bitcoin, que bueno, pero al final distintos tipos de activos desempeñan distintos tipos de funciones a lo largo de tu ciclo vital y no todas ellas las tiene por qué desempeñar de manera óptima Bitcoin. Entonces, puede ser que convenga que tengas una cartera más o menos diversificada de Bitcoin, de otros activos entre los que esté Bitcoin. Si uno es muy optimista con respecto a su perspectiva futura, pues dirá, yo lo sacrifico todo por la rentabilidad potencial de Bitcoin. Pero ese es otro tema, ¿no? Pero no decir, bueno, pues me planifico financieramente, hay distintas categorías de activos y una de ellas es Bitcoin, que me proporciona ciertos beneficios. Desde vuestra perspectiva, Richard, ¿qué rol debería jugar Bitcoin en una cartera patrimonial? Claro, iba a decir típica, pero es que no hay carteras patrimoniales típicas, ¿no? Cada inversor tiene sus necesidades, tiene su perfil. No sé si consideras que, por ejemplo, un inversor con escaso capital ha de incorporar Bitcoin a su cartera de inversión, o eso es algo, se solía decir antes, que los grandes patrimonios han de tener un 5% de su patrimonio en oro, ¿no? Como un seguro de última instancia. Pero claro, para pequeños patrimonios a lo mejor no tiene tanto sentido tener oro. ¿Con Bitcoin vuestra perspectiva es similar o en cambio es un activo que puede estar en cualquier patrimonio, sea cual sea tu nivel de ingresos y capacidad de ahorro? ¿Cómo lo veis esto? A ver, nosotros como lo planteamos no es tanto con el volumen, a lo mejor únicamente del patrimonio, sino también en función de la edad y el perfil de riesgo, ¿no? Y además el nivel de conocimiento. Yo creo que hay varios factores y todos ellos pues hay que tenerlos en cuenta. Lo primero, el nivel de conocimiento me parece básico. Si no sabes qué es Bitcoin, si no entiendes bien la volatilidad, si no entiendes sus usos, si no sabes cómo manejarlo, pues lo primero será que te eduques un poco porque es que no, si no, con la volatilidad que tiene Bitcoin es muy fácil que vendas cuando no toca, compres cuando no toca y acabes perdiendo dinero y luego le eches la culpa a Bitcoin o lo que sea, ¿no? Entonces, eso para mí sería lo básico. Luego, a partir de ahí, pues también el perfil de riesgo, como hemos dicho, porque hay gente que, aun entendiéndolo, pues no lleva bien el tema de la volatilidad y a lo mejor, pues, o no tener Bitcoin o tener una parte muy pequeña de la cartera dentro de Bitcoin, porque al final Bitcoin, ¿qué va a hacer en una cartera? ¿No? Si tú en una cartera imaginamos que tenemos X% renta variable y X% renta fija, incluso oro, si tú le metes Bitcoin, en promedio, lo que te va a hacer es te va a aumentar la rentabilidad de la cartera, porque la rentabilidad promedio histórica del Bitcoin es mayor a la mayoría de activos, y también te va a aumentar la volatilidad de la cartera. Entonces,
ahí tienes que ser tú, ¿no? Pues que es lo que nosotros tratamos de ayudar a la gente a decir, oye, ¿yo qué quiero? Si a lo mejor estoy en una edad súper temprana y lo que estoy buscando es maximizar el crecimiento de mi patrimonio, pues igual sí que me interesa tener un porcentaje más alto o invertir un porcentaje más alto de mi cartera en Bitcoin, porque estoy dispuesto a asumir la volatilidad. Si no voy a necesitar ese Bitcoin y lo tengo claro, tengo mi fondo de emergencias, tengo mis cosas, voy a apostar más fuerte por Bitcoin. De nuevo, nunca hablando de ni un 50, ni un 80, ni un 100% en la mayoría de los casos, a lo mejor de porcentajes pues un poquito más conservadores para la mayoría de la gente, pero sí apostar más fuerte, porque eso lo que va a hacer en promedio es que tu cartera y tu patrimonio pues crezca mucho más rápidamente, ¿no? Entonces es un poco así como lo vemos con la gente en general, por lo que te comento, del punto en el que están, de cuáles son sus objetivos, de cuál es su perfil y con esa combinación, pues yo creo que casi todo el mundo debería tener algo de Bitcoin hoy en día. Es como mi postura personal, es mi opinión, ¿no? Esto no es ninguna recomendación, como ya sabemos, pero es mi opinión. Pero el cuánto sí que va a variar, pues si es una persona que está a punto de jubilarse y lo que está buscando es estabilidad e ingresos pasivos, o una persona que quiere crecer su cartera lo más rápidamente posible. Ahí es un poco como lo plantearía. ¿Vosotros cómo lo veis? Porque Alberto parece que diría todo full Bitcoin. Pero... Yo diría que bueno, no sé si quieres hablar, ya no te robamos el turno, Alberto. A ver, sí, lo mío es breve. Todo Ha Bitcoin. comentado Richard que es importante conocer el activo y al final las personas cuando invierten en general lo hacen un poco con esta idea, ¿no? Con la idea de, bueno, yo conozco el activo y por tanto me siento más cómodo a veces invirtiendo en algo que no que conozco que en algo que igual me daría mejor o me mejoraría la cartera, ¿no? Según qué ratios, ¿no? Igual me mejora el Sharpe, pero no lo conozco, ¿no? Entonces, por eso creo que es bueno intentar meterse en algo que la gente, bueno, que entiendas. Y claro, si llevas mucho tiempo en Bitcoin y analizas un poco cómo funciona, a mí realmente como estrategia de inversión a largo plazo no se me ocurre nada mejor ahora mismo que tener que Bitcoin, por lo que he comentado antes, porque al final cualquier cosa que te haga diversificar, lo que te está haciendo, en mi opinión, en este momento para los próximos 10 años es, bueno, suponerte un coste de oportunidad muy fuerte y sobre todo en lo que se viene a continuación, yo creo, en muchas economías, que va a ser controles de capital, impuestos y demás historias para tratar de alguna manera enfrentar los altos niveles de deuda. Entonces, no sé qué quieres tener en este contexto, pero como digo, si entiendes Bitcoin y te sientes cómodo con ello, no se me ocurre otro activo que mejore tener todo Bitcoin. Álvaro. Yo iría repetiría alguna cosa que se ha dicho también, ¿no? Efectivamente, yo diría que el primer paso es entenderlo, ¿no? Es que si no lo entiendes, yo creo que no te merece la pena entrar aquí porque es que lo que más vas a hacer probablemente sea comprar en máximos y vender con una corrección fuerte, ¿no? Una vez lo entiendas, tienes que ver para qué lo quieres, ¿no? Yo esa es la pregunta que hago a todos los clientes que tenemos en mi empresa, que es ¿para qué quieres Bitcoin? Porque en función de eso vas a tener que elegir una estrategia u otra, ¿no? Si lo único que quieres es tener una exposición al precio, pues a lo mejor es que ni siquiera tienes que comprar Bitcoin, puedes comprar un vehículo, ¿no? Que va a ser probablemente fiscalmente más eficiente, te va a dar menos problemas, vas a tener que hacer cálculos de la ganancia patrimonial para la declaración de Hacienda, porque va a ir todo el proceso prácticamente automático, ¿no? Si lo compras con KYC. Claro, sí, por eso, que al final tienes que saber para qué lo quieres, ¿no? Si quieres tener una propiedad secreta, absoluta, etc., pues tienes que hacer los deberes, tienes que saber hacer una autocustodia con privacidad, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante esos pasos, ¿no? Y una vez tienes claro, para que no sean excluyentes, quiero decir, que uno puede querer tener exposición al precio y tener un vehículo y tener autocustodia con privacidad. Es decir, no son excluyentes necesariamente, pero tienen que saber lo que quieren. Eso yo diría que es lo más importante. Porque estoy agotado de ver gente que ha hecho mal las cosas, ¿no? Todos mis clientes son, no, es que compré no sé qué, no sé cuánto, luego vendí, pasé, hice swap, no he tributado nada. Guay, muy bien. Pues cada una de esas es una permuta, has tenido una ganancia patrimonial, tienes que tributar correspondiente. Es decir, es un jaleo, ¿no? Entonces tienes que saber muy bien todo ese proceso, ¿no? Y una vez lo tienes claro, pues tienes que entender que Bitcoin es un activo inherentemente volátil. ¿Eso significa que la volatilidad no se va a reducir nunca? Se puede reducir, pero va a seguir siendo más volátil que el resto de activos, ¿no? Principalmente porque no se puede ajustar la oferta a la demanda de ninguna manera. Entonces, claro, si tienes necesidades de liquidez a corto plazo, pues Bitcoin es un activo que te va a destrozar. Si te apalancas encima en Bitcoin con necesidades de liquidez a corto plazo, vas a sufrir muchísimo. Con una corrección vas a ser liquidado completamente. Entonces, si tienes una posición de solvencia, y tener una posición de solvencia no es ser rico, es que no tengas necesidad de liquidez a corto plazo. Hay una persona que puede ahorrar 10 euros al mes y tiene un colchón o lo que sea, pues es solvente. Es
Es decir, no tiene ningún tipo de problema, ¿no? Entonces yo creo que mientras tengas esa mentalidad, oye, pues si puedes ahorrar 10 euros al mes sin tener que acudir a ellos, pues Bitcoin puede ser un excelente vehículo para ti, ¿no? Y lo bueno es que lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo. Como Bitcoin no tiene barreras de entrada, es un registro de la propiedad global, puedes acceder a él, estés en Venezuela, en Corea del Norte, en Rusia, hasta en España, ¿no? Pero sin hacer pronósticos de precio, no necesariamente, haced lo que queráis, pero Alberto decía, no se me ocurre ningún activo ahora mismo que sea mejor que Bitcoin a 10, 15 años. En parte lo decía, supongo que por la revalorización potencial, y en parte también lo ha explicitado por el riesgo de que todo lo demás te lo terminen confiscando vía impuestos, etcétera. Pero si nos quedamos en la parte del precio, claro, el gran momento de estallido de precio de Bitcoin ya ha pasado, no se va a repetir el estallido que hemos visto hasta ahora. Bueno, Álvaro dice que ya veremos, pero quiero decir, haciendo cálculos realistas, no se va a multiplicar otra vez por 100.000, digámoslo así. Eso creo que es muy evidente. Entonces, ¿qué perspectiva tenéis de precio? Porque, quiero decir, imaginemos que multiplica por 10 durante los próximos 10 años, se va al millón. Hombre, sería una inversión muy rentable, pero no necesariamente la más rentable que se pueda hacer. Probablemente pueda haber otras empresas que en los próximos 10 años multipliquen por más de 10. Entonces, tu razonamiento, Alberto, y no sé si en parte también Álvaro va por esa línea, ¿es que creéis que el precio de Bitcoin puede multiplicar por mucho más de 10 o porque te protege, como decía Alberto, frente a lo que está por venir en términos de confiscación estatal? Bueno, simplemente por apuntar lo que he comentado antes, al final yo lo veo una cuestión de riesgo-rentabilidad. Si yo creo, Bitcoin más o menos se viene moviendo en términos de subir un 50 y algo por ciento de media anualmente, ¿vale? Yo no creo que 50 y pico por ciento de crecimiento anual vaya a ser lo que siga haciendo ad infinitum. O sea, eso y se irá reduciendo con el tiempo. Pero claro, entonces tienes que ponerme algo al lado que sea tan rentable, o al menos similarmente rentable a eso, y que además no tenga otros riesgos como puede tener. Bitcoin tiene algunos riesgos, pero cualquier empresa que pongas al lado de Bitcoin, ya sea Nvidia, sea Meta, sea cualquier otra, a 30 años o a 20 años me plantea muchos más riesgos que la devaluación del dinero fiat. La devaluación del dinero fiat me plantea muy pocos riesgos. Yo no veo un escenario en el que de repente el fiat deje de ser devaluado, más que nada porque hay una montaña de deuda que se tiene que quitar. Entonces, como eso está allí, mientras ese sea el escenario, no veo un activo que compare con Bitcoin en términos de potencial rentabilidad y riesgos a esa rentabilidad. Por eso decía que la verdad es que no veo nada mejor ahora mismo. Yo soy muy crítico con las predicciones de precios porque, Claro. porque la gente tiende a apalancarse mucho, ¿no? Por ejemplo, a Katie Wood le gusta mucho chuparse el dedo, decir cómo va el viento y decir, Pero es en 2027 Bitcoin va a valer 1.753.000 euros. Digo yo, te ha venido a chivar un ángel al oído, porque si no, o sea, es absolutamente imposible, ¿no? Entonces, claro, una autoridad dice ese tipo de cosas, la gente se apalanca, luego mañana tiene Trump un atentado, Bitcoin se forma un 90% y ya tu vida se ha ido a la mierda, ¿no? Entonces, yo no lo plantearía de esa manera, no de precios, sino de entender un poco, pues, oye, esta propuesta de valor de Bitcoin, ¿cuánta gente la entiende en el mundo? Pues yo creo que muy poquita, ¿no? Estamos hablando, yo diría, que menos del 0,001% de la población mundial, ¿no? Vale, pues a largo plazo, lo único que puede hacer este conocimiento es crecer. Y si la gente entiende más Bitcoin, pues lo va a tender a demandar más, ¿no? Entonces, claro, en base a eso, pues el potencial de crecimiento de Bitcoin a mí me sigue pareciendo gigantesco. Ahora, un activo volátil, muy asociado a inversiones de riesgo, muy sensible a la liquidez, que cambia mucho con noticias significativas. Pues yo insisto, ¿no? La gente que tenga necesidad de liquidez a corto plazo, pues este no es un activo para ellos. Ahora, de potencial de revalorización, estamos hablando que hace 2 años valía $17.000. Es que es una salvajada, ¿no? Y efectivamente yo creo que es un activo que en la cartera de las personas solventes, aunque sea entre un 1 y 5%, yo creo que mejora prácticamente todas. Sí, pero quiero decir, aunque no haya sido la misma proporción, tampoco se aleja mucho, por ejemplo, de la evolución, si nos vamos a mínimos de hace 2 años, que ha seguido Meta, por ejemplo. O sea, Meta estaba en $90 la acción y ahora está en más de 600. Entonces, de la misma manera que hace 10 años no había ningún activo parangonable en términos de
de multiplicación exponencial a Bitcoin, no lo había. Ahora sí que empezamos ya a encontrar otros activos, no categorías de activos, no la bolsa en general, pero sí ciertas compañías dentro de la bolsa, incluso podrían llegar a darse ciertos inmuebles en determinados lugares que se puedan revalorizar en 10, 15 años 10 veces, por ejemplo. Lo cual va acercando más a Bitcoin a un activo más terrenal, si lo queremos, ¿no? Es decir, con sus características y sus propiedades diferenciales, pero que ya lo que decía, el momento 0,1 ya pasó, ¿no? Y ahora pues ya nos movemos en a lo mejor 1,5 si queremos, pero que ya tiene más, ya no es algo tan anómalo comparado con otros activos que podemos encontrar en el mercado. No, pero sí que hay una cosa que a lo mejor, que creo que es lo que estaba tratando de decir Alberto antes, a ver si lo puedo articular y si estás de acuerdo, Alberto. Yo creo que, como está diciendo Juan Ramón, hay activos como Monster, como Nvidia, como Meta, como algunos de estos, que Amazon, que ha tenido unos crecimientos espectaculares, ¿no? El problema ahí es lo que a lo mejor está de acertar. Dime cuál es el que va a hacer esto, ¿no? Y sí que es verdad que a lo mejor que la rentabilidad que probablemente podemos esperar que todavía consiga Bitcoin en los próximos 10 años versus la certeza de que sea Bitcoin que lo consiga y el riesgo de que no pase, comparado con otros activos que pueden ser acciones, ahí sí que estoy de acuerdo contigo, Alberto, en que probablemente es más fácil o parece más creíble decir, oye, Bitcoin parece una apuesta bastante segura versus cualquier otra empresa particular, porque al final las empresas también pueden tener más problemáticas y más complejidades que pueden ser. Pero yo aún así, como está diciendo Álvaro, sigo creyendo que yo nunca jamás apostaría todo a una sola carta y en la mayoría de las circunstancias personales de gente con la que hablo, pues porque muchas veces la vida es muy compleja y si en un momento necesitas dinero, pues o porque tienes otros objetivos o porque tal, creo que no sería sensato para la mayoría de la gente ir todo a Bitcoin, porque probablemente no tengas solo el único objetivo de crecer lo máximo posible y me da igual el resto, ¿no? Sino que creo que hay que pensarlo un poco más allá. Es un poco ese enfoque que yo plantearía, vamos. Yo añadiría una cosa y de paso le tiro una pulla a Álvaro, ya que estoy, porque has hablado de esto que acabas de comentar, totalmente de acuerdo, pero Bitcoin ofrece una cosa más que no tienen, por ejemplo, acciones como Meta o Nvidia. Nvidia, por ejemplo, lo ha hecho mucho mejor que Bitcoin en los últimos año y medio, 2 años, pero extremadamente mejor. Pero bueno, el problema con Nvidia es que no todo el mundo puede comprar Nvidia, pero cualquier persona puede comprar Bitcoin. O sea, si una persona está en la India y tiene, no sé, el dinero que sea, el capital que sea, la capacidad o la conexión que sea, igual la India no, porque es un país que está más abierto, ¿no? Pero digamos China o otro país que, digamos, Rusia, que no tenga la capacidad de conectarse financieramente con Estados Unidos, no va a poder acceder a este tipo de inversiones que solamente están ahí abiertas para personas que pueden interactuar o comprar activos estadounidenses. Bitcoin lo puede comprar cualquiera desde cualquier sitio y eso hace que, como es un activo global, pueda estar en las carteras de todas las personas de todo el planeta. Y aquí es donde va la puya un poco para Álvaro, porque ha dicho, no, pero el potencial de realización de Bitcoin en gran parte está porque mucha gente no entiende todavía su propuesta de valor. Cierto, pero la propuesta de valor solamente se mantendrá tan positiva o tan interesante si sigue subiendo de precio frente a los dineros fiat. Si de repente se tira 3 años en los cuales, o 4 años o 5 años, en los cuales se devalúa frente al dinero fiat, la propuesta de valor de Bitcoin desaparecería y entonces no habría más gente que se interesase por ello. ¿Vosotros creéis que desaparecería si cayera? No, pero perdería la propuesta de valor. O sea, lo que perdería es el momentum, quizá, pero el valor... Perdería, en mi opinión, una cosa muy importante, que es pues su principal capacidad de marketing, que es el precio subir frente a los dineros fiat. O sea, Bitcoin tiene que tener dos cosas. O sea, perdería el momentum para atraer nuevos usuarios, eso sí. Exacto. Y eso es importante. No estaría eso es importante. Foco, pero retrasaría entonces solo la adopción, digamos. Es importante eso, claro, porque al final necesitas más gente en Bitcoin. Porque si no tienes más gente en Bitcoin, el anonymity set se va reduciendo, al final es mucho más fácil controlarlo y Bitcoin, claro que esto va un poco a veces en contraposición a que sea un dinero privado, pero tiene que tener las dos cosas. Tiene que ser un dinero privado, pero también tiene que ser un dinero que crezca y que sea cada vez más interesante atesorarlo.
Cuidado, porque yo no estoy tan de acuerdo con esa afirmación, ¿eh? O sea, Adelante, fíjate, para la mayor parte de la gente no va buscando en Bitcoin un activo que se revalorice en 3 años, ¿no? Sino que va buscando una mochilita para cualquier tipo de escenario posible o un tipo de riqueza que dejar en herencia a sus hijos, ¿no? Entonces, cuando lo ves desde esa perspectiva, yo por lo menos en el día a día no me encuentro a gente... no, son gente que tiene un cierto patrimonio y quieren tener, oye, si mañana se desata una tercera guerra mundial, yo ¿qué puedo llevarme conmigo a otro país para poder empezar mi vida allí, ¿no? A un país seguro. Yo lo único que ahí, Álvaro, no diría que es la mayoría de la gente, al menos en mi experiencia, ¿eh? Igual a lo mejor depende también de con quién te ates. Yo creo que hay como dos grupos bien diferenciados de gente que valora mucho más la custodia, la privacidad, ese tipo de propiedades que tiene el Bitcoin, pero yo creo que hay una gran inmensa mayoría de la gente que lo único que le importa o que lo que principalmente le importa es el precio, realmente. Entonces, no creo que la gran mayoría realmente esté buscando esas otras propiedades. Yo te diría que al menos no creo que sean la mayoría, por lo que yo Pero hablo bueno, con... eso podría ser como el precio de una acción, ¿no? Es decir, está el inversor fundamental que compra la acción por lo que cree que vale la acción y está el especulador que intenta anticipar si va a subir o va a bajar, se pone largo temporalmente, se pone corto temporalmente en función de esas tendencias subyacentes que a largo plazo son las que marcan el valor. Es decir, a corto es evidente que una oleada especulativa te lo puede elevar o te lo puede hundir, pero eso es humo que se despeja y cuando se despeja lo que te queda es el inversor fundamental que dice esto vale lo que vale y yo compro más y atesoro y mantengo, o esto ya se ha pasado de precio y vendo y descargo, ¿no? Y yo creo que eso Bitcoin tiene mucho, porque la verdad que es impresionante cómo cae el precio un 70% y el 80% de nosotros ni nos despeinamos, o sea, es que ni nos molesta. Si tenemos Lo que algo sí mal, que tiene es, además, yo creo que el número probablemente sea mucho menor, el número de personas, pero sin embargo, la cantidad de bitcoins que tienen ese tipo de inversor que tú mencionas sí que es probablemente mucho mayor, ¿no? Porque esa parte volátil, la gente entra y sale justo en el calentón, ¿no? Pues en cada bullrun hay un montón de gente que entra, que además muchos entran tarde, luego salen, venden mal, que es lo que pasa, los que invierten pues de esa manera más especulativa precisamente. Claro, pero bueno, es el típico debate manos fuertes, manos débiles y al final las manos fuertes son las que te estabilizan y luego te relanzan, ¿no? Como decía antes, han llegado algunas preguntas sobre technicalities, ¿no? Bueno, ¿por qué no comprar en un exchange y autocustodiar? O realmente se puede acumular mucho Bitcoin sin comprar en un exchange, ¿no? Entonces, por ejemplo, Borja pregunta, dice Álvaro que no le gusta pasar Bitcoin de exchange a billetera fría para autocustodia. Antes de Mica, ¿qué problema ves? ¿La tributación? No, en absoluto. Quiero decir, yo, pues cada uno tiene sus obligaciones fiscales y tendrá que cumplir con ellas si lo considera así, ¿no? Yo no puedo recomendar otra cosa. El problema aquí es el hackeo de los datos, ¿no? Cualquier dato que esté centralizado eventualmente va a ser hackeado. Tú piensas que Bitcoin es un registro de propiedad público, ¿no? Cuando tú compras ese identificado vas a vincular de alguna manera tu identidad a una dirección específica, ¿no? Si eso cae en manos de malos, pues van a saber tu dirección, porque tú para comprar has dado tu DNI, una factura, etc, etc. O sea, la dirección de tu casa y los Bitcoin que tienes prácticamente, las direcciones que lo tienes, por eso es público y es completamente trazable todo, ¿no? Entonces, claro, no tienes ninguna manera de protegerte, ¿no? Es que ni siquiera puedes hacer un señuelo, no, o sea, no tienes prácticamente manera de protegerte frente a esos ataques, ¿no? Claro, además esos exchanges van a compartir sus datos con Hacienda. Entonces, literalmente, si no hackean el exchange, van a hackear Hacienda, que ya ha pasado, ¿no? Entonces, eso al final termina convirtiéndose, para cantidades importantes, en un riesgo de seguridad física, ¿no? O sea, vamos, si yo fuese un malo, pues digo, pues bueno, he hackeado esto, ordeno de mayor a menor por el número de Bitcoin que tienen y cuando me pasan de X importe, pues contratar a una banda de ciertos países, pues me sale rentable, ¿no? Claro, eso a mí me parece un peligro, un riesgo físico, ¿no? Yo trato de prevenir a la gente y también deberían los reguladores, en este sentido, entender muy bien los riesgos a los que ponen a los ciudadanos, pidiendo datos y centralizándolos y no pidiendo mayores medidas de seguridad, tanto para ellos, que son los primeros que son hackeados pidiendo esos datos, como para los exchanges y otro tipo de cosas, ¿no? Pero como esto está como está, pues eso tiene un riesgo físico significativo y no se puede omitir, ¿no? Pero al mismo tiempo, bueno, sí, perdona. No, y para los que se quieran hacer con una cantidad grande y significativa, pues bueno, tendrán que optar por exchanges centralizados en KIC, que irán comprando poco a poco. Y si no, pues tendrán que buscar vehículos o cosas de estilo y pasar ese tipo de procesos. Si Claro, quieres comprar...
15 millones de euros. Aquí Miquel, ¿no? Dice, o Miquel, perdón. Pretender que la gente pueda adquirir suficiente Bitcoin como para ahorrar con seguridad y sin acudir a un exchange es muy ingenuo. ¿Es ingenuo? ¿No lo es? No lo es, quiero decir, hay exchanges descentralizados y puedes comprar cantidades significativas sin dificultad, ¿no? Ahora, 15 millones de euros, no. Ya te digo yo que para comprar 15 millones de euros vas a tener que pasar un KIC y ahí yo no te recomiendo que compres un exchange, te recomiendo que busques un vehículo profesional. Sí, es difícil para grandes cantidades hacerlo sin KYC. Lo que sí que es fácil hacerlo regularmente y poco a poco. Y realmente, sí, eso, crear una posición importante del tirón, digamos, va a ser muy complicado hacerlo sin KYC. Pero bueno, muchas de las personas que simplemente quieren crear un colchón o parte de su cartera e ir derivándolo mes a mes o ahorrar un poco en Bitcoin y hacerlo sin KYC sí que es posible. Pero bueno, si no, como decía Álvaro, al final, si quieres meter mucho dinero. Y lo ideal no sería, como ha dicho él, comprarlo en una centralizada y luego mandártelo a tu casa. Es mejor, si estás haciendo esto de crear una gran carta, pues ya mándalo a un custodio profesional para que al menos tú no estés en medio. ¿Y cómo veis la posibilidad de que Bitcoin se vaya entremezclando? Bueno, ya ha sucedido, ¿no? De hecho, parte del arreón en el precio que estamos viendo es justamente por lo que voy a decir, pero si se va a profundizar en este proceso de que Bitcoin se entremezcle con el sistema financiero tradicional y con activos financieros más tradicionales, ¿no? El caso de los fondos, los ETFs de Bitcoin, pues ha sido muy sonado, pero también, por ejemplo, estamos ya empezando a ver, lo comentaba antes Alberto a micrófono cerrado, pues MicroStrategy, por ejemplo, que se está convirtiendo en un instrumento para comprar apalancadamente Bitcoin, bueno, o para tener una exposición apalancada en Bitcoin, o incluso, si quieres, lo decía el otro día Saylor, ¿no? Para tomar posiciones cortas en Bitcoin, pues las puedes tomar en MicroStrategy y indirectamente las estás tomando en Bitcoin. Pero a su vez también estamos viendo deuda emitida en Bitcoin. No sé si creéis que, bueno, ya existen, pero si se van a popularizar stablecoins vinculadas a Bitcoin. ¿Cómo veis este desarrollo del ecosistema financiero, tanto on-chain como off-chain, alrededor de Bitcoin? Sí, yo creo que vamos a ver muchas cosas interesantes aquí por dos motivos. Primero, porque ya se está haciendo y está funcionando bien y todo lo que funciona bien tiende a atraer miradas. Por ejemplo, MicroStrategy empezó con esta estrategia de meter Bitcoin en su tesorería, crear una tesorería en Bitcoin. Le ha funcionado muy bien. Hemos visto otras empresas que han empezado a hacerlo. No sería extraño ver otras. MicroStrategy en particular, es verdad que hace cosas también más curiosas, ¿no? Como, pues eso, obtiene Bitcoin en crudo, digamos, y luego te da derivados, ya sea en forma de deuda o en forma de Bitcoin apalancado o en Bitcoin posiciones en contra, ¿no? De Bitcoin, como has comentado. Entonces eso también lo hace MicroStrategy, pero se va a ver todavía más innovación en este sentido ahora que se han aprobado las opciones sobre Bitcoin. Las opciones sobre Bitcoin permiten... Las opciones, más que las opciones sobre Bitcoin, en este caso hablamos de las opciones sobre los ETFs de Bitcoin. Esto es interesante porque había opciones sobre Bitcoin antes, pero una cosa es una opción financiera sobre un activo como Bitcoin, que son dos activos que no se hablan entre ellos, y otra cosa es lo que han hecho ahora de crear opciones sobre las acciones de BlackRock que representan Bitcoin. Eso es hacer una opción financiera sobre un activo financiero como es una acción. Y ahí sí que se entienden entre ellas. Entonces esto va a permitir a muchas empresas y a muchas instituciones financieras crear instrumentos que se puedan proteger con opciones. Las opciones son geniales para permitir mucha más flexibilidad a la hora de crear estructurados, a la hora de generar deuda o dar préstamos respaldados por Bitcoin. Todo esto lo permiten las opciones porque permiten al que las genera o al que ofrece esas estructuras el protegerse del otro lado y hacerlo de una manera muy específica, en este caso con opciones. Entonces vamos a ver toda esta innovación por un lado y por el otro está lo interesante de que va a haber como siempre ha habido, pero yo creo que en estos años que vienen todavía más, va a haber una lucha importante para conseguir dólares baratos, debido a que muchos tienen que emitir deuda y al final van a tener que competir por el dinero de la gente para que les compren esa deuda. Y aquí es donde estamos empezando a ver pues cierta, de nuevo, innovación, ¿no? Oye, si parte del bono del dinero que tú me das, yo lo voy a dedicar a comprar Bitcoin y te lo devuelvo este 5% en Bitcoin, de repente mi bono, mi instrumento de deuda ya no es tan aburrido o tan peligroso debido a la posible devaluación de la moneda como es comprar un bono simplemente,
ahora es un poco más interesante porque tiene Bitcoin ahí que te protege hasta cierto punto de la inflación. Yo creo que vamos a ver más de esto. MicroStrategy lo está haciendo con los convertibles, pero se podría ver en otros lugares. Bueno, la eterna promesa de El Salvador, que lleva hablando de los bonos Bitcoin ya unos años, pero que es uno de los que están mejor posicionados para hacer algo así, emitir deuda que de alguna manera está respaldada o está relacionada con Bitcoin. Yo creo que sí que se va a ver esto y va a ser interesante. Y si, bueno, Álvaro, sí, ahora quieres, no, porque me parece que ibas a hablar, pero si todos estos instrumentos que se desarrollan alrededor de Bitcoin contribuyen, porque al final, si se hace bien, contribuye a ello, a estabilizar el precio de Bitcoin, a reducir la volatilidad en su precio, ¿creéis que de ahí se podría dar el salto a utilizar Bitcoin como dinero estrictamente, como base monetaria? Porque antes lo comentaban en el chat, ¿no? En la entrevista que le hice a Manuel Polavieja, él dijo, no, esto no es dinero. Entonces, en el chat también querían saber vuestra opinión, si Bitcoin es dinero o si está posicionado o si se va posicionando a través de todo esto, por ejemplo, que estaba contando Alberto, para convertirse en dinero. Yo tajantemente no. Entonces, Bitcoin básicamente pero no primero porque es inherentemente volátil, ¿no? Al margen de que los derivados, etc., lo puedan reducir la volatilidad, siempre o sea, un activo que no pueda ajustar su oferta a la demanda siempre va a ser más volátil que un activo que pueda ajustar su oferta a la demanda. Es que es tan sencillo que No, pero Alberto antes comentaba, que no sé, no conozco hasta qué punto se está desarrollando o no, pero la posibilidad de que se terminen emitiendo sustitutos monetarios de Bitcoin, etcétera. Si eso fuera así, se puede entender, como decía Alberto, que tienes una cierta elasticidad en la oferta, no es Bitcoin, pero es un sustituto de Bitcoin, o como a mí me gusta verlo más, pero bueno, eso ya son opiniones, como una forma de reducir la demanda de Bitcoin. Es decir, si hay más demanda de Bitcoin, pero te dan sustitutos, no necesitas comprar Bitcoin como tal, tienes el sustituto y por tanto estabilizas la demanda, ¿no? Si esto fuera así, ¿no se podría estabilizar el precio, bueno, el valor más que el precio, estabilizando el valor, dar el salto a usos como dinero, unidad de cuenta, etcétera? Yo aquí recomiendo un artículo de Fernando Nieto que se llama ¿Por qué Bitcoin es inherentemente volátil? Y yo es que, o sea, ojalá se me hubiese ocurrido a mí, yo hubiese caído yo en la cuenta de las cosas que cae Fernando, ¿no? Pero pues cayó él. Yo ahí ya lo he debatido varias veces con Fernando, yo ahí tengo serias discrepancias con ese artículo. O sea, yo no creo que Bitcoin se vaya a convertir en dinero, más que nada porque hay otros que desempeñan competitivamente esa función hoy por hoy mejor y por tanto no hay muchos incentivos como para dar el salto, pero si hiciera falta yo no veo un obstáculo insalvable para que Bitcoin pueda estabilizar su valor como lo hizo el oro, porque el oro a corto plazo también tiene una oferta muy inelástica y tuviste más de 100 años de patrón oro con sustitutos monetarios. Yo veo... Uy, perdón, termino ya con esto muy rápido. Al igual que, o sea, esos dos artículos están muy bien. El de la naturaleza de la empresa de Ronald Coase de 1937 para entender el concepto de costes de transacción, que no es el coste que te cuesta enviar una transacción, no. aunque lo pueda parecer, sino que es básicamente el coste de hacer al mercado de alguna manera, ¿no? Los costes de hacer al mercado. Bitcoin incrementa mucho los costes de transacción para ser un medio de pago. Y no solo para ser un medio de pago, que para ser un medio de pago eventualmente los podríamos llegar a reducir mucho con capas 2 y con cosas, ¿no? Sino para ser una unidad de cuenta. Los va a incrementar muchísimo y para utilizarlo como ese tipo de vehículos, ¿no? Entonces, al igual que reduce enormemente los costes de transacción para transportar valor a lo largo del tiempo, pues eso, no tiene deterioro, los costes de custodia son muy bajos, es muy divisible, no tienes que liquidar el bien entero para acceder a una parte de tu riqueza, es global, es incensurable. Tiene una serie de ventajas gigantescas para transportar valor en el tiempo, no las tiene para establecerse ni como unidad de cuenta ni como medio de pago generalmente empleado, que no aceptado, yo creo que puede ser perfectamente aceptado. Lo que pasa es que la gente no va a tener sus saldos de liquidez a corto plazo en un activo volátil. Sí, sigue siendo volátil, pero que todo parte de la base de que va a seguir siendo volátil y de que no hay forma de estabilizar el valor. Pero a ver, ¿quién se endeuda a 30 años? ¿Quién firma una hipoteca a 30 años denominada en Bitcoin? Pero también porque no tienes ingresos en Bitcoin. Si tú tuvieras ingresos en Bitcoin, te podrías endeudar en Bitcoin porque tendrías el riesgo de volatilidad estabilizado. Es decir, al final es una cuestión de ingresos fijos en Bitcoin, que es distinto. Sí, claro, fijos. Sí, bueno, fijos o no fijos. Quiero decir, que todos tus ingresos estén en Bitcoin, aunque los ingresos como tal sean volátiles, Bitcoin lo sea o no. Entonces, claro, al final es... la sociedad mercantil está utilizando como unidad de cuenta otra y es muy difícil dar el paso de una a la otra. Pero no sé, yo me puedo imaginar escenarios catastróficos de desmoronamiento de estados y de muerte de la moneda fiat donde se pueda dar el salto a Bitcoin como unidad de cuenta y que se genere un ecosistema financiero que estabilice sustancialmente su valor.
perfectamente, pero después emergería un dinero privado seguramente muy superior, a mi juicio. Depende cuál sea la base monetaria, insisto, no es tan... Si es privado, no... Yo creo que los activos reales ahí tienen cierta ventaja y Bitcoin es un activo real, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. O sea, es otro tema. Podríamos seguir debatiendo mucho sobre ello. Richard, perdona, que antes... No, yo al final, lo que estabais comentando, yo desde luego, por cómo está hoy la situación y a nivel político, geopolítico y tal, yo no veo el Bitcoin reemplazando a las monedas fiat, porque no creo que nos vayan a dejar, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Creo que va a haber fuertes presiones, creo que lo veo muy inviable. Podría, es verdad que no es lo más práctico, pero yo lo que veo más viable, lo que me parece más lógico, como habéis dicho antes, es que al final acabe pasando un poco como con el oro. Se va a utilizar, se va a sacar todos los tipos de instrumentos financieros que ha habido y por haber que se les ocurran para, por supuesto, exprimir la máxima rentabilidad, pero no creo que se acabe transaccionando en Bitcoin mayoritariamente, como decía Álvaro. Que se acepten pagos en Bitcoin, que sea una... Sí, pero que no sea como la moneda común, la base monetaria, ahí es donde... A día de hoy no lo veo. Otra cosa es que pase un escenario, como tú has dicho, Juan, ¿no? De catastrófico o que realmente la gente de manera coordinada, que oye, también hace unos años parecía increíble que el Bitcoin fuera a llegar donde está hoy, ¿eh? A lo mejor dentro de unos años, ostras, igual estamos diciendo, pues mira lo que ha hecho Bitcoin y es para quitarse el sombrero. Y de la misma manera que hemos hablado de cómo Bitcoin se puede interrelacionar con otros activos del sistema financiero tradicional, esto ya es una pregunta más para Álvaro de un clip que tuvo mucho éxito en redes, a ver si lo movemos un poco más. ¿De qué manera crees que Bitcoin se puede entremezclar con cambios en formas políticas y de organización comunitaria, ¿no? Es decir, no tanto a lo mejor penetrar en el sistema financiero, que ya lo ha hecho, sino incluso penetrar en los nexos políticos que se establecen dentro de una comunidad? Claro, esta parte yo creo que es clave, ¿no? Porque, claro, para mí yo nunca he visto Bitcoin como una alternativa al dinero, ¿no? Yo he visto Bitcoin como un registro global de la propiedad que te permite tener una propiedad absoluta. Entonces, de repente se convierte en el primer tipo de propiedad que nos devuelve un poder de negociación gigantesco con los estados, ¿no? Pero no solo eso, es que nos permite una cosa que es, de alguna manera, forzar a los estados a entablar cierto diálogo si se quieren hacer con nuestra propiedad, ¿no? O poder darnos un poder de negociación a nosotros de tú a tú con los estados, ¿no? Como comentaba antes Alberto, en referencia pues, a custodiar importes grandes, ¿no? Esto se suele hacer mediante mecanismos de multifirma, ¿no? Una multifirma al final no es más que una caja fuerte que para mover los fondos de ahí, pues si es una 2 de 3, pues necesitas 2 llaves al menos de las 3 que hay, ¿no? Claro, esto es fantástico cuando lo piensas como un mecanismo de garantías. Cuando piensas en esto como una manera de someter a contrato a los estados, de alguna manera, ¿no? Para cumplir su palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque fijaos que si un estado y un grupo de ciudadanos depositasen garantías en una multifirma de Bitcoin, no podrían mover los fondos unilateralmente el estado por la fuerza. Ese es el cambio de la lógica de la violencia que introduce Bitcoin, ¿no? Que es fascinante. Entonces, aquí podríamos establecer, por ejemplo, un sistema de contratos para obligar a los estados a cumplir ciertas partes y someter la tercera llave a un árbitro de arbitraje internacional, por ejemplo. De esta manera se podría penalizar a un estado que no cumpliese un contrato, ¿no? Y esto es fascinante porque de alguna manera es una forma de superar la idea de soberanía política, ¿no? Un estado es soberano porque pues, es absoluto, ¿no? En su territorio. De alguna manera, Bitcoin, como es un registro de propiedad global que no depende de nadie, supera esta idea, ¿no? Primero nos da una propiedad absoluta sobre nuestros bienes y segundo nos permite poder establecer mecanismos de garantía, ¿no? Este vídeo que comentabas que se hizo muy viral y que, oye, pues es lo que se buscaba también, ¿no? El ser provocador y salió muy bien, ¿no? Pues básicamente venía a decir que ya los estados tienen niveles de deuda gigantescos, ¿no? Y sin embargo, el territorio político es algo que todavía no ha entrado en el mercado ni en el comercio, ¿no? ¿Por qué no introducirlo en el intercambio, ¿no? El territorio político. Claro, hasta ahora era muy difícil hacerlo porque efectivamente si tú llegas a un acuerdo con un estado, pues incumplirlo para él no tiene costes, ¿no? Quiero decir, tienes el ejemplo de Prospera en Honduras, ¿no? Pues claro, sí puedes llegar a un acuerdo, una cesión de soberanía, pero cuando el estado cambia de gobernante o lo que sea, pues te bloquea, te pone pegas o te invade, ¿no? Sin ningún tipo de problema. Claro, si tú lo que haces es establecer un nuevo contrato social donde se produce esa cesión de soberanía, pero se depositan fondos como garantía de cumplimiento de los contratos por las dos partes, ¿no?
en una multifirma de Bitcoin, pues ahí si el Estado se salta su contrato se le puede penalizar automáticamente, ¿no? Y a lo mejor los ciudadanos pues se van a otra jurisdicción pero se van ricos, ¿no? Entonces se pueden explorar esos campos fascinantes para empezar, pues de alguna manera, una era de jurisdicciones personalizadas, ¿no? Yo ponía el ejemplo de que en Milei pues cediese la soberanía de una parte del territorio de Argentina a Elon Musk para fundar una ciudad nueva, ¿no? Una jurisdicción independiente al margen de la soberanía argentina, pero con un contrato. Oye, pues Argentina no me invade, pero yo le pago unos tributos anuales que pactamos a cambio de que me proteja militarmente. Y yo aquí pues no puedo hacer narcotráfico, ni tráfico de personas, ni cosas de ese estilo, ¿no? Ambos depositamos garantías y si incumplimos alguna parte, pues oye, una corte de arbitraje de prestigio pues puede arbitrar entre nosotros, ¿no? Entonces yo creo que esto es fascinante porque es la primera vez que podemos de alguna manera imponer costes al incumplimiento de los estados. Y bueno, es una idea que expongo, pero que por supuesto está por desarrollar y por interiorizar y por desarrollar todas las herramientas de mercado para que esto sea posible, ¿no? Yo diría, solamente por añadir una cosa, que todo lo que ha dicho Álvaro, que sería el fin, pero yo creo que se llega allí y se está llegando un poco con simplemente incentivos de mercado. Lo hemos visto, he comentado antes lo de MicroStrategy, que están copiando lo otros. El Salvador hace poco ha conseguido que su deuda vuelva a cotizar al par. Hace 2 años cotizaba $20 sobre 100 y ha dado toda la vuelta hasta el par. Y no solamente ha sido por sus tenencias en Bitcoin, pero es verdad que las tenencias en Bitcoin, sobre todo en los últimos meses, han ayudado a que la posición financiera de El Salvador mejorase. El Bitcoin que tiene atesorado ahora es casi un 2% del PIB. Es una posición importante y claro, si Bitcoin sigue creciendo, va mejorando, ¿no? su posición. Y esto creo que de nuevo, igual que con el caso de MicroStrategy, puede ser un incentivo a otros países que piensen en hacer esto. Y ya veo menos pasos de donde estamos ahora a lo que comenta Álvaro, si empezamos a ver países que empiezan a tener en su tesorería algo como Bitcoin, porque ya te permite, como he dicho, emitir deuda ya respaldada por Bitcoin y te permite hacer otras cosas con ese Bitcoin y crear una situación en la que ya no sería tan extraño que un país, pues incluso naciese de cero, ¿no? Una jurisdicción nueva, es completamente en Bitcoin. Y fijaos que, déjame un microinciso más, fijaos que esto puede parecer muy, muy loco, ya ha empezado un mercado muy grande por ciudadanías, ¿no? Por pasaportes, Sí, ¿no? Tenemos sí. empresas como CitizenX y cosas de ese estilo. La que soy asesor, por cierto. O sea, y ya vemos... que es una empresa querida. Y ya vemos cómo, por ejemplo, pues eso, tenemos estados donde la mitad de su PIB es el comercio de pasaportes. Entonces, se vende literalmente a la ciudadanía. Bueno, pues a mí simplemente me parece que estamos muy cerquita de dar un pasito más, que es la comercialización de jurisdicciones independientes, ¿no? Jurisdicciones personalizadas. Y eso es lo que está, a mi juicio, por desarrollar, ¿no? Y un último tema que quería sacar, que además lo han sacado muchísimos en el chat y bueno, pues es uno de los grandes debates sobre ¿es arriesgado tener Bitcoin en el largo plazo porque puede terminar desapareciendo o no? Es este chip cuántico desarrollado por Google, Willow, y en la medida en que la computación cuántica se desarrolle, si Bitcoin se vuelve vulnerable o no se vuelve vulnerable. Ahí, ¿qué pasa con esta amenaza? Es uno de mis mejores vídeos. Lo publiqué ayer uno sobre esto y la verdad es que a la gente le ha encantado porque es que es verdad que se juntan dos cosas que la gente yo creo que desconoce un poco, lo que puede ser cómo funciona Bitcoin y cómo funciona la computación cuántica. Tuve que hacerme un curso acelerado de 12 horas sobre computación cuántica que no pienso tratar de reproducir aquí, pero al final la clave está en que para romper Bitcoin lo puedes romper por varios sitios y hay unas partes que son más rompibles, digamos, más delicadas que otras. En este caso, la parte de las firmas sería lo más delicado. La parte de cómo se mina Bitcoin realmente es bastante complejo, incluso para una computadora cuántica, como se promete que pueda surgir. Y lo de las firmas, digamos que sería lo más delicado. Y dentro de las firmas, lo que sería más problemático es el hecho de que tú podrías derivar la clave privada de una clave pública. Entonces, si conoces la clave pública de un monedero de Álvaro, pues mover ese Bitcoin con una clave privada suya que has derivado gracias a ese computador cuántico que ha roto la criptografía. Y nada, lo interesante aquí es tratar de encontrar, en cuanto al riesgo que esto realmente plantea frente a Bitcoin, tratar de evaluar dónde estamos realmente con la cuestión de la computación cuántica. Y bueno, es un tema muy, muy complicado porque cada empresa ofrece unos números, cada empresa ofrece unas cifras y no es solamente lo que ofrecen, sino
realmente qué significa lo que ellos ofrecen. Porque, por ejemplo, ayer hablaban con el chip cuántico de Willow, de Google. Este chip lo que hace interesante es que reduce mucho la cantidad de errores que se crean cuando metes más qubits, que son más bits, digamos, dentro de un sistema cuántico. Y la historia con los qubits esto es que cuantos más metes, más error te generan, lo cual hace que al final, a fin de cuentas, tengas muchos menos bits buenos, que funcionan. Entonces, lo interesante de este chip es que reducía mucho la cantidad de errores, pero hay que tener en cuenta que partía de tan solo 100 qubits, lo cual es una cifra muy pequeña, y que con esos 100 qubits no conseguía tampoco conseguir unos qubits ideales que funcionasen suficientes como para que esto sea un problema ahora mismo y ya no digamos a los próximos años. La cuestión con la computación cuántica, entonces, así por resumirlo mucho, es que no está muy claro en qué punto estamos, tampoco está del todo claro que se pueda llegar a donde se supone que se tiene que llegar para que esto sea para que sea posible el utilizar la computación cuántica para romper un algoritmo como el que usa Bitcoin o usan otros sistemas. Y finalmente, que es incluso si llegásemos a esta situación, lo problemático sería la coordinación en Bitcoin para arreglarlo, porque Bitcoin se podría arreglar, pero habría que coordinarse, porque no es lo mismo atacar Bitcoin que atacar Google. Por ejemplo, tú puedes atacar Google o un banco, por ejemplo, porque mucha gente dice, no, pero atacaría antes los bancos. Ya, pero el banco tiene una solución y al día siguiente la implementa y ya está, porque no tienen que ponerse de acuerdo. Pero en Bitcoin tenemos que ponernos de acuerdo sobre qué solución y eso sí que implica que tardes más tiempo en defenderte de un potencial ataque. Pero bueno, soluciones hay. A corto plazo no parece una preocupación, teniendo en cuenta la cantidad de qubits ideales que funcionan, no sé qué tal, que te harían falta. Y por eso, vamos, en mi opinión, al menos, no sería algo de lo que preocuparse en nuestras vidas. Bueno, en nuestras vidas no lo sé, pero... Yo voy por ahí, yo voy por nuestras vidas. Yo la verdad que no lo tengo claro. Avanza todo tan rápido que yo, precisamente por eso es una de las razones por las que te decía antes de que yo no creo que lo sensato sea tenerlo todo en Bitcoin, ni en nada en concreto, porque es que todo avanza tan rápido que y un cisne negro te puede pasar, que de repente tengas información imperfecta y a lo mejor Google te está compartiendo una información, pero a lo mejor China no, y China tiene un procesador cuántico que no le ha interesado comentar y a lo mejor está más avanzado, ¿sabes? Entonces, yo ahí, ya te digo, para mí es un poco esos cisnes negros con los que yo trataba antes de decir, oye, la única manera de protegerte de esto para mí es diversificar. Yo aquí discrepo, o sea, estoy muy de acuerdo con la primera parte de Alberto, ¿no? O sea, todas estas críticas o todos estos comentarios, food, viene siempre de la conjunción de dos partes, ¿no? De no entender el sistema de incentivos de Bitcoin y no entender la computación cuántica, ¿no? Entonces, yo lo primero que hago siempre es preguntar a alguien si es capaz, si cree que la computación cuántica es una amenaza para Bitcoin, que si es capaz de explicar por qué, ¿no? Y ahí ya te das cuenta de o que no entienden Bitcoin o que tampoco entienden cómo funciona todo el proceso, ¿no? Para empezar, porque la clave pública tú no la compartes con nadie, tú compartes direcciones, ¿no? Entonces ya tendrías que entrar en unos procesos de ruptura de esa 256 muy fuerte, ¿no? Que a mi juicio, pues estamos lejísimos en órdenes de magnitud gigantesquísimos, ¿no? Que por eso digo que lo de Alberto, pues estoy de acuerdo, ¿no? O sea, pues, no creo que sea una preocupación en nuestras vidas. Por la otra parte, Bitcoin es de código abierto, es decir, se pueden implementar mejoras. ¿Quién decide al final qué es Bitcoin? Los nodos. Joder, si los nodos somos gente que tenemos pues, un patrimonio que queremos proteger en Bitcoin, si hay una amenaza y hay una solución, ¿no voy a probarla? Yo creo que sí. El problema es que si la solución es más lenta, como decía Alberto, y si la amenaza es abrupta. Pero ya se está trabajando mucho. Es decir, es que la gente también infravalora la comunidad de Bitcoin. Yo no he visto mayores frikis en el mundo jamás que la comunidad de Bitcoin. O sea, tú te ves, o sea, los debates que está teniendo la gente aquí los tenía la comunidad de Bitcoin, los tenía Satoshi en 2010. si SHA 256 se rompe, es un tema de debate de Satoshi en 2010. Entonces, quiero decir, aquí todo está muy trillado ya. Entonces, este tipo de argumentos siempre vienen de gente que ni siquiera ni entiende cómo funciona Bitcoin, ni entiende qué es la computación cuántica, ni entiende el sistema de incentivos de Bitcoin. ¿Qué haces? Es decir, la minería, bueno, pues el chip cuántico de Google no puede competir ni con una ASIC. Entonces, en generación de hashes, ¿no? Entonces, cuando ves este tipo de cosas, además de que consumen unas cantidades de energía gigantescas, entonces, ¿qué te vas a gastar? ¿Miles de millones en desarrollar chips cuánticos con miles de millones en energía para hacer una denegación de servicio de 10 minutos en la red? Es que no puede, es decir, ¿para qué? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres conseguir con eso, no? Al final, el sistema de incentivos de Bitcoin disuade los ataques.
¿no? Entonces, no sé, yo la verdad que todos los argumentos que veo son tan pobres y tan ridículos respecto al conocimiento de Bitcoin que no me preocupan demasiado, ¿no? Bueno, pues yo lo único en lo que discrepo es que no... En nuestras vidas. En lo de nuestras vidas, primero no sabemos cuánto vamos a vivir, entonces tenemos un horizonte muy prolongado y luego el potencial progreso exponencial que podemos vivir a lo largo de nuestras vidas, pues es difícil incluso de prever, y no digamos ya si vamos con inteligencia artificial y con la singularidad, singularidad, porque bueno, pues desborda nuestra capacidad cognitiva de entender lo que puede llegar a ser el desarrollo del conocimiento en el futuro, ¿no? Pero más allá de eso, que bueno, pues es del todo imprevisible o es del todo incierto y por lo tanto tampoco a lo mejor tiene mucho sentido preocuparse de algo que es totalmente incierto, sí, efectivamente, bueno, pues Bitcoin también puede modificarse a sí misma para adaptarse a ese nuevo entorno, ¿no? Acaba de llegar un superchat, ya quería despedir, pero bueno, pues, dice, la mayor protección de Bitcoin radica en la falta de incentivos para atacarlo. El alto costo de un ataque exitoso sumado a la pérdida de valor que generaría hace menos rentable aprovechar los tokens y claves comprometidas. Sí. Muy bien, pues bueno, yo creo que hemos tenido una charla muy productiva sobre Bitcoin, sobre qué es Bitcoin como activo de inversión, como activo dentro de una cartera patrimonial más amplia y sobre oportunidades y también riesgos o no riesgos de futuro de Bitcoin y también de desarrollos financieros y políticos alrededor de Bitcoin. Así que, bueno, os agradezco mucho vuestra presencia aquí. Alberto, seguidle en redes sociales. Álvaro, pues bueno, ya también le seguís en redes sociales y también en los diversos programas que imparte, por ejemplo, la Universidad de las Hespérides. Y también Richard, que nos acompaña aquí por segunda vez ya en el canal del Método Rico, que es además la academia que ha hecho posible este directo. Por si queréis obtener formación e información financiera para construir vuestro propio patrimonio personal, pero de manera personalizada. Además, no es una academia donde se venda conocimiento commodity, sino que es conocimiento adaptado a cada usuario. Sesiones 1 a 1, exacto. Genial, pues muchísimas gracias a los tres y bueno, nos veremos en ocasiones futuras porque lo que seguro es que Bitcoin seguirá dando mucho que hablar. Eso totalmente. Un placer. Encantado. Gracias. Chao. Y a todos los demás, pues muchas gracias por acompañarnos en esta más de una hora de tertulia sobre Bitcoin. Ha sido un placer, como siempre, teneros por aquí y nos volveremos a ver en un próximo directo en el canal que desde luego pues lo sabrá y en no mucho tiempo. Hasta entonces.